4,7 segundos, el tiempo exacto que tardó el primer mensaje de ARPANET, y el número que cambió la comunicación humana para siempre. 4,7 segundos. Ese es el tiempo exacto que tardó el primer mensaje transmitido a través de Internet. No fue un mensaje inspirador. No fue una declaración histórica diseñada para las generaciones futuras. Fueron dos letras, L-I, o el intento de escribir login que colapsó el sistema antes de que el estudiante de posgrado que lo enviaba pudiera llegar a la tercera letra. El 29 de octubre de 1969 a las 10:30 de la noche, Charlie Klein en el laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles envió esas dos letras al Stanford Research Institute, a 560 kilómetros de distancia. La persona en el otro extremo, Bill Duval en Stanford, confirmó por teléfono que había recibido la L, luego confirmó la O, luego el sistema colapsó. 4,7 segundos. Dos letras. Un colapso. Y ese fue el comienzo de la red que hoy conecta a 5.000 millones de personas. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde un número real, verificado y documentado abre la historia de un evento que transformó su época. Hoy el número es 4,7. Los segundos del primer mensaje. Y la historia que ese número esconde no es solo la historia de Internet. Es la historia de cómo una solución diseñada para sobrevivir el fin del mundo se convirtió en la arquitectura sobre la que vive el mundo moderno. Quédate hasta el final porque los documentos clasificados del Departamento de Defensa desclasificados en los años 90 revelan que ARPANET no fue creada para conectar universidades sino para resolver algo completamente diferente. Y ese propósito original, que nada tiene que ver con la forma en que usas Internet hoy, es exactamente la razón por la que Internet funciona como funciona. Para entender 4,7 necesitas entender que era octubre de 1969. El contexto que hace el número imposible de ignorar. En octubre de 1969 el mundo tenía exactamente 4 meses de haber visto a dos seres humanos caminar en la Luna. La Guerra Fría estaba en uno de sus momentos de mayor tensión. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían misiles nucleares apuntados mutuamente con capacidad de destrucción mutua garantizada. En ese contexto el Departamento de Defensa de Estados Unidos tenía un problema específico que ninguna tecnología de comunicaciones existente podía resolver. Las redes de comunicaciones de la época eran vulnerables. Funcionaban con conmutación de circuitos, es decir, cada llamada o transmisión de datos ocupaba una línea dedicada entre el punto de origen y el punto de destino. Si esa línea se cortaba, la comunicación se interrumpía. Si la ciudad donde estaba el nodo central de la red era destruida, la red completa dejaba de funcionar. En un escenario de ataque nuclear, eso significaba que las comunicaciones militares más críticas podían ser eliminadas destruyendo un número limitado de nodos estratégicos. El problema era exactamente ese: cómo crear una red que siguiera funcionando a cualquier nodo individual, incluyendo los más importantes, fuera destruido. La idea que nadie había aplicado antes. La solución que el equipo liderado por J.C.R. Licklider y después por Larry Roberts en ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa, desarrolló se llamaba conmutación de paquetes. El principio era radicalmente diferente a todo lo que existía antes. En lugar de enviar un mensaje por una línea dedicada de inicio a fin, dividirías el mensaje en fragmentos pequeños llamados paquetes. Cada paquete llevaría información sobre su origen, su destino y su posición en el mensaje original. Cada paquete viajaría de forma independiente por la ruta disponible en ese momento. Y en el destino todos los paquetes se reensamblarían en el orden correcto para reconstruir el mensaje original. Lo crítico de ese diseño era lo que pasaba si una parte de la red fallaba. Los paquetes simplemente tomaban una ruta diferente. Ningún nodo era indispensable. La red podía perder nodos completos, y seguir funcionando porque la información encontraba caminos alternativos automáticamente. Ese principio, diseñado explícitamente para que las comunicaciones militares sobrevivieran un ataque nuclear, es exactamente el mismo principio que hace posible que hoy puedas ver este video, aunque millones de servidores en todo el mundo fallen simultáneamente. El momento de los 4,7 segundos. ARPANET conectó sus primeros 4 nodos en 1969, UCLA, Stanford Research Institute, Universidad de California en Santa Bárbara y Universidad de Utah. Eran las 4 instituciones con suficiente capacidad técnica para ser parte del experimento. El 29 de octubre de 1969 Charlie Klein, un estudiante de posgrado de 22 años, se sentó frente a una terminal en el laboratorio de UCLA con el objetivo de establecer la primera conexión de login con Stanford.
La sesión de ese momento está documentada en el log de operaciones del laboratorio, que se conserva y es verificable. Klein escribió la E, llamó por teléfono a Duval en Stanford. Duval confirmó que había recibido la L. Klein escribió la O. Duval la confirmó. Klein presionó la tecla para escribir la G. El sistema en UCLA colapsó. El primer mensaje de Internet fueron las dos primeras letras de login. El sistema tardó 4,7 segundos en colapsar después del intento. Una hora después el equipo reinició el sistema y estableció la primera conexión completa de login entre UCLA y Stanford. Pero el primer mensaje de Internet es técnicamente L y o el colapso. El intento incompleto. Ese es el número que abrió todo lo que siguió. Lo que siguió fue ARPANET expandiéndose a más universidades y centros de investigación durante los años 70. En 1983 adoptó el protocolo TCP/IP, el estándar de comunicación que permitió que redes diferentes pudieran conectarse entre sí. En 1991 Tim Berners-Lee publicó el código de la World Wide Web en los servidores del CERN. Y en 1993 el primer navegador web Mosaic hizo accesible Internet a personas sin conocimientos técnicos. 4,7 segundos a las 10:30 de la noche del 29 de octubre de 1969. 5.000 millones de usuarios 55 años después. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los momentos más importantes de la historia, raramente se ven importantes cuando ocurren. LIO en 4,7 segundos, antes de que todo colapsara, no parecía el comienzo de la red más importante de la historia de la humanidad. Parecía un fallo técnico en un laboratorio universitario a las 10 de la noche. El número más importante siempre llega disfrazado de algo pequeño. El primer mensaje de Internet fue un error. Y ese error fue el comienzo de todo. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. Si el principio técnico de Internet fue diseñado para sobrevivir el fin del mundo y terminó conectando al mundo, ¿qué otras soluciones diseñadas para los problemas más extremos de nuestra época producirán las tecnologías más transformadoras que no podemos anticipar? Y si quieres continuar explorando los números que cambiaron la historia de la humanidad, el próximo video analiza los 254 días que las libretas de laboratorio de Edison revelan sobre la invención de la bombilla, y por qué el mito de los 1000 intentos es la historia más inexacta de la innovación tecnológica. Nos vemos en el próximo número. Porque 4,7 segundos y 2 letras fue todo lo que necesitó el primer mensaje de Internet para cambiar para siempre cómo los seres humanos se comunican. Y en ese momento nadie en el laboratorio de UCLA sabía que estaban cambiando el mundo.